y si vamos a sus propiedades, vemos que esta está en formato exFAT. Y si vamos a intentar formatearla, solamente el sistema operativo nos permitiría hacerlo en exFAT y NTFS, mas no en FAT32. Para hacer esto, tendremos que utilizar programas de terceros. En este caso, para el día de hoy, utilizaremos el software Aomei Partition Assistant. Y recuerda que todos los enlaces del video estarán en la descripción, de forma directa y sin publicidad. Y extraemos, y nos dejará una carpeta, la cual abrimos, localizamos el instalador y lo ejecutamos como administrador. Y es la clásica instalación de siempre, dando siguiente en varias ocasiones, luego en instalar y por último en finalizar. Y nos dejará un acceso directo en el escritorio, el cual vamos a abrir sin problemas. Y nos sale una ventana donde podremos escoger el idioma, y yo lo dejaré tal cual, así en español. Se nos abre la herramienta y lo primero será identificar la USB. En este caso será fácil, por su capacidad de 64 GB. Es la última, como pueden apreciar. Ahora daremos clic derecho encima de la USB y escogeremos la opción Formatear partición. Nos saldrá una ventana y aquí podremos poner primero el nombre de la USB. Más abajo escogemos el formato, que en nuestro caso será FAT32. Y en clúster lo dejamos como viene y damos en aceptar. Y ahora nos vamos a la parte superior izquierda y damos en donde dice aplicar. Nos saldrá una ventana y simplemente damos en proceder. Y por último decimos que sí. Y esperamos que se complete el proceso de formateo. Una vez terminado, cerramos el programa y nos vamos al explorador de Windows a comprobar. Y vamos a abrir las propiedades de la USB. Y como pueden apreciar, ya estaría en FAT32. Si tienen alguna duda sobre el video, me la pueden dejar en la caja de comentarios, que yo siempre les responderé. Y quiero aclarar dos cuestiones. La primera es que el formato FAT32 no acepta archivos de más de 4 GB, aunque tenga la memoria a capacidad suficiente. Y lo segundo es que si vuelven a formatear la memoria y lo quieren volver a hacer a FAT32, tendrán que hacerlo con este programa u otro programa similar, pues Windows solo reconocerá exFAT y NTFS solamente, ya que la USB ha sido programada para ser formateada a estos dos tipos de formatos solamente.